Bueno, muy buena. Estoy aquí con José Rafael Herrera, que ha escrito un libro sobre Hegel Heracliteo. Y ahora le quiero hacer una pregunta, me lo he leído. Es un libro ameno, es un libro que me ha gustado y lo he leído de un tirón. Eh, y bueno, antes de todo, José Rafael, ¿cómo te vino a la cabeza hacer este libro? Creo que es compartido con otra persona, Carlos de Iguas, si no me equivoco. ¿Mm? Sí, sí, bueno, justamente comenzamos a dialogar a través de las, de la- del Internet, porque Carrodeguas vive en Galicia, yo estoy ahora Ujú. en Estados Unidos y bueno, hemos mantenido un diálogo fluido por bastante tiempo y comenzó a hacer algunas preguntas, algunas motivaciones. Y acordamos al final que todas esas preguntas y respuestas, bueno, las podíamos colocar en una especie de forma de libro, de texto, porque podían ser muy convenientes a los efectos de la comprensión de la filosofía hegeliana y de sus vínculos con la filosofía, por supuesto, no solamente de Aristóteles, Spinoza, incluyendo al viejo Heráclito, sino que podía permitir la comprensión de algunos temas y problemas contemporáneos, especialmente en mi país, que es un país asediado y con muchísimos problemas en este momento, un país en crisis. Y digamos, la Ujú. filosofía siempre termina aterrizando, la filosofía siempre termina dando cuenta de su tiempo, de su realidad, y evidentemente para mí se trata de una cuestión de compromiso, de consecuencias inevitables, porque de alguna manera soy víctima también de todo lo que ha sucedido en esa crisis tremenda que vive Venezuela. Entonces, digamos, creo que hemos logrado en este texto una importante labor para la filosofía, entre otras cosas, como te comentaba antes de comenzar la Ujú. entrevista, porque creo que de alguna manera la recuperación de la forma del diálogo es sumamente importante para este momento en el ámbito filosófico. La filosofía generalmente se hace a través del ensayo, que es, digamos, a partir de Spinoza, a partir de Aristóteles, cómo se comienza a hacer la filosofía, que va desde el ensayo, por supuesto, hasta las formas más sistemáticas, la metafísica, la lógica, etc. Pero el diálogo era la forma que antes de Aristóteles prevalecía en el desarrollo del quehacer filosófico. Y algunos filósofos posteriores a Aristóteles, particularmente Giordano Bruno y yo diría que Schelling, intentaron establecer la forma del diálogo como una forma importante. Eh, bueno, eh, si puedes, me das un segundo que están tocando, Sigo yo. pero no recuerdo Eh, dónde estábamos. Sí, ya, por eso. Sí. Bueno, estamos hablando, José Rafael, sobre los diálogos. ¿Por qué hay una importancia en que volver al diálogo, a la forma del diálogo? Decíamos que en esta época puede ser muy bueno, muy positivo el diálogo, a mi parecer, porque la gente está dispuesta a intercambiar información, a participar mucho más que antes. Igual el ensayo es algo más cerrado, que poca gente se atreve, porque es más difícil de comprender en esta época también. Esto es algo que pienso yo ahora mismo, pero ibas hablando de tu libro con Harold de Was, que lo quería enfocar un poco
en la apertura, ¿no? En ese diálogo en el que fuese fácil de comunicar y fuese pues, Claro, cambiase digamos, la... fíjate, hay varios asuntos acá. En primer lugar, Hegel es un filósofo sumamente, digamos, complicado para mucha gente porque además la sociedad actual ha hecho todo lo posible para que el pensamiento hegeliano o las formas que le son propias al pensamiento hegeliano no sean precisamente las más adecuadas, las más, digamos, aprehensibles. Bueno, lo que consiste esencialmente el pensamiento hegeliano es en la imperiosa necesidad de pensar. Y la sociedad eh, actual es una sociedad en la que aparentemente las formas del pensamiento son limitadas, son como rígidas, son preestablecidas. Y eso hace que Hegel resulte tan complicado. No por casualidad, Adorno, en un texto que escribiera sobre Hegel llamado Tres estudios sobre Hegel, eh, lo denomina el oscuro, precisamente como denominaban a Heráclito de Efeso, el oscuro. Eh, bueno, entonces de lo que se trata es de que esta forma dialógica permita una aproximación a Hegel mucho más fresca, mucho más, digamos, dúctil y que en el fondo la gente le pierda el miedo a la posibilidad de pensar. Esto yo creo que es en lo que consiste la estrategia del texto, ¿no? Y ha dado resultado porque mucha gente me ha comentado que la lectura va rápido y que, wow, se puede con mucha facilidad comprender lo que Hegel quería decir. Bien, genial. Sí. Yo añado aquí que también me lo leí bastante rápido en 2 días. Sí que es Bueno, verdad, aunque yo estoy acostumbrado también a leer mucha filosofía, pero sí que me resulta muy rápido. Normalmente todo un poco más lento. Bien, entonces sí, te quería preguntar algunas cosas. Sí, pero seguro, con gusto. bien. Resulta que en el primer capítulo que hiciste, lo estoy recordando, hablas un poco de cómo conociste tú a Hegel, que es un autor que es central en tu pensamiento, que tiene a otros, ¿no? Entonces, yo me estuve imaginando, ¿no? De forma personal cómo lo conocí. Y yo lo conocí por ti. Hace ya años que nos conocemos por la página de Microfilosofía y que te leo. Y entonces, en algún momento hablamos de que yo no había leído a Hegel, pero que realmente me daba curiosidad nada más de leerte. Y, me puse a leer la fenomenología directamente. Entonces me descargué un libro de internet, me puse a leer y creo que en un par de semanas, un poco más, pues había leído el libro. Me gustó, fue cómoda, no tan rápido como tu libro, porque Hegel y es un pensamiento más lento de leer, pero lo Seguro. tenía en la cabeza y durante 2 o 3 semanas estuve leyendo bastante, cada rato que tenía, por las noches, bien. Leía bastante y me gustó bastante. Mm, Resulta que yo llegué a Hegel por ti, pero yo ahora pensándolo, creo que me resultó medianamente fácil, aparte de que porque te había leído a ti, porque yo había leído muchísimo a Spinoza. Yo había leído años y años a Spinoza en una época en la que igual no estaba muy bien anímicamente y que me gustaba leerlo entonces pues la ética en mi página web, por ejemplo, tengo enlazadas todas las proposiciones de la segunda a la cuarta parte, todas que son el núcleo de... Y eso era mi forma de estudiarlo más cómodamente, porque el libro tiene la dificultad que tienes que ir cambiando de hoja para seguir ese pensamiento. Entonces, yo lo que quería preguntar es, ¿crees que se puede comprender más fácil a Hegel si antes has comprendido a Spinoza o ese libro central que es la ética, al que me refiero?
¿Y qué Wow, conexión hay ahí? yo creo que sí, definitivamente ha existido por años una larga tradición eh, que intenta separar el pensamiento de Hegel y el pensamiento de Spinoza. Caramba, yo considero que esto no es correcto. Por el contrario, si alguien conoce en profundidad a Hegel, sabrá de buena fuente que, por ejemplo, la lógica de Hegel es un diálogo con Spinoza. Es una cosa impresionante. Comienza y termina hablando de Spinoza. Su referencia permanente es el pensamiento spinoziano. Hegel es, por ejemplo, la persona que dice en las lecciones de historia de la filosofía al referirse a Spinoza que no se puede entrar a la filosofía sino por la muy pequeña puerta de Spinoza. Es decir, esto ya es No lo una conocía. cosa, caramba, es Mm, impresionante. Y otra expresión importante de Hegel es cuando se le acusa prácticamente toda la época que antecede y la propia época hegeliana. Era una época anti-espinosista premeditadamente porque, entre otras cosas, el rey de Prusia era un antiespinosista radical. Entonces, eh, bueno, así como escribió también el anti-Maquiavelo, ¿no? El mm, famoso texto, eh, el anti-Maquiavelo. Bueno, Hegel, al referirse a esta eh, oposición enfermiza contra Spinoza, particularmente porque a Spinoza se le acusaba de ateo, decía, caramba, sí. ¿cómo es Mm, posible que se le pueda acusar de ateo a una persona que permanentemente está mencionando a Dios? Es decir, para, sí, para, para, todo el rato. para Hegel era absolutamente absurdo que si la filosofía de Spinoza comienza con Dios y Dios es la sustancia única, ¿cómo es que se le puede acusar de ateo? Porque no coincida exactamente con los patrones de una determinada iglesia. Esto digamos, da a entender la importancia que tiene la relación entre Spinoza y Hegel, a la que creo solamente en lo esencial le faltaría el concepto kantiano de subjetividad. Es decir, si no, Ujú. no es como en el caso de Leonardo, que bueno, ha inventado prácticamente el carro, solamente le faltaba el motor de combustión para ponerlo a funcionar. Hacer un Pues bien, coche. Ujú. a Espinosa le faltaba el sujeto como concepto de la imaginación trascendental kantiano, y eso fue lo que hizo Hegel, es decir, introducir en la sustancia espinociana la identidad con el sujeto. De manera Ujú. que hay Sí. Eh, mucho más conexión, mucho más relación, yo diría incluso utilizando un término espinociano, mayor adecuatio de la que generalmente se la tiene. ecuación. Sí, sí, has comentado que hay ahora lo que se viene llamando el postmodernismo, ¿no? Un grupo de autores que han ido por llamar a eso, que separan a Hegel de Spinoza y se centran Así es, quizás mucho en Spinoza muy cortante, donde no es que nos afecte el todo, sino las así es, afecciones separadas y múltiples, etcétera, todo ese discurso. Sí. Bien, así es, así es. después quizás hablemos un poco más, o venga un poco más Spinoza en nuestra pregunta, pero ahora llega siguiendo con que es difícil comprender a Hegel, que habíamos hablado antes. Hoy es difícil comprender a Hegel y en una parte de tu libro eh, nombras que en este tiempo, no sé exactamente las palabras porque ahora no tengo, pero que en este tiempo estamos más condicionados. Hay máquinas en Netflix, tenemos eh,
muchos más entretenimientos, un horario muy justo, en fin, nuestra forma de vida, ¿no? Y a mí Así se es. me recordó que parecen cajas de esquinas gigantes esto de Internet. Eh, Me acuerdo que metían a la paloma en la caja, iba pulsando y dependiendo del botón que pulsaba, ¿no? Le daban el refuerzo, le daban el calambrazo, le daban no sé qué, y medían cuánto tiempo tardaba en la paloma a olvidar, cuando la paloma deja de tener miedo, cuánto tarda en picotear otra vez después de darle no sé cuántos castigos. Es decir, era algo que así midieron el condicionamiento operante, y es una forma de eh, conductismo radical, ¿no? Que hizo Skinner. Totalmente, así es. Y ahora me parece que estamos como en una caja de esquinas gigante, donde está Internet, donde está Netflix, que son televisiones por Internet, donde incluso los medios de comunicación convencionales también tienen su plataforma y miden la respuesta de las personas que ven la tele. Entonces es como que estamos en una caja de esquinas gigante y el pensamiento tan tan claro y tan comparativo, tan de Hegel o de otros filósofos como él, como Spinoza, o como, si nos queremos ir atrás, como Aristóteles, como cualquier filósofo pues con un peso en la historia bastante grande, se hace, creo que se puede hacer muy difícil, ¿no? Eh, ¿Qué crees? ¿Que esta es una dificultad que es salvable o es una dificultad porque nos está condicionando hoy? El mundo funciona así, pero dejamos de ser capaces de pensar, o de que lo solventemos en algún momento. Bueno, digamos que todo está hecho como para que no pienses mucho. Eh, Está, digamos, Mm, premeditadamente estructurado para que las formas flexibles del pensamiento no estén presentes. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Vivimos dentro de una enorme caja de Skinner, y que cada vez mm, las limitaciones del pensamiento son mayores. Y me atrevería incluso a decir que en este sentido, eh, Adorno y Horkheimer dieron en el clavo cuando mencionaban cómo la razón ilustrada, la dialéctica de la ilustración que ellos llamaban, iba a terminar en gobiernos totalitarios, en formas, digamos, no solamente desde el punto de vista de la estructura jurídica y política de una determinada sociedad, sino incluso desde el punto de vista de la cultura, de la conformación cultural, del trabajo, de las relaciones humanas, de las relaciones profesionales, etcétera, como una gran caja que impide o por lo menos imposibilita en buena medida eh, un pensamiento en libertad, un claro, pensamiento como devenir, ¿no? Ahora, creo que es nuestra obligación y nuestro compromiso, dadas las circunstancias, encontrar formas, buscar mecanismos que permitan comunicarnos entre nosotros y establecer de alguna manera eh, la posibilidad de desarrollar eh, modos de pensar. Creo que es un poco un compromiso no solamente de la filosofía, sino de la inteligencia propiamente dicha. Es decir, la inteligencia tiene la obligación, el compromiso en esta sociedad esquinerizada, podrías decir tú, mm, digamos, reaccionar y encontrar mecanismos, formas, elementos que permitan restablecer el movimiento continuo del pensamiento. bien, genial. Sí, es difícil. Hoy estamos muy condicionados por todo, sí, pero al final esto me viene a otra pregunta que te quería hacer. Eh, Me he encontrado muchas personas realmente tristes. Es más, yo tengo mi caso particular, que bueno, que yo me encontré con la filosofía porque necesitaba leer y no sabía. Me encontré con Spinoza, con Nietzsche, con todos los filósofos y me ha venido bien, pero un caso particular no importa, ¿no? Estoy viendo, porque estoy en las redes sociales, porque me llegan mensajes privados y conozco gente
hay contacto, hay intereses, entonces personas que realmente están tristes, que están muy mal, y en mi trabajo también me pasa. Entonces, son personas que se interesan por la filosofía, que están como hastiados, aburridos, hartos de este mundo, ¿no? De estímulos que necesitan, como que el mundo externo les premia si van a trabajar, si van a vestir de esta forma, si van a ver estas películas, si van a lo que sea. Entonces, como que se puede que no estén cómodos viviendo en esta caja de esquina, como estábamos comentando. Entonces, se lanzan a leer a Aristóteles, a Spinoza, a Hegel también. Es más, Hegel, he tenido varios casos últimamente, personas en Twitter, que me han comentado, mira, me he ido a la biblioteca y he cogido estos libros de Hegel. Personas jóvenes, estoy hablando de personas jóvenes. Entonces, bueno, esto me da un poco de... Esta gente sabe que tienen que ir por algún lado. A mí me lo dicen porque igual lo comento en Twitter y ven que, bueno, que me leo a Spinoza o a Hegel o a otro autor, ¿no? Otro psicólogo y que he montado. Entonces hay una especie de comprensión de que a mí me fue medio bien, creo, y me comentan que están leyendo a Hegel y son capaces de comprenderlo casi sin haber ido a la universidad, sin entrar en el... He sido profesor de la universidad, dado la asignatura política de Hegel y Marx, formado a gente en ese pensamiento más preciso y en su contexto, y esta gente está fuera del contexto, fuera de un contexto que les permita aprender de una forma correcta eso, pero se lanzan a por eso y ¿por qué no lo pueden conseguir? ¿Por qué no pueden aprender eso? Porque está escrito y solo tendrían que comprenderlo. Entonces, creo que hay un futuro, una esperanza en esto, ¿no? Ante la dificultad. Esto venía un poco con lo que estábamos hablando. Aunque ahí no está el medio creado, directamente cogen el libro directamente y se lo leen. Nosotros estaríamos diciendo, vamos a hacer una forma que se aproxime para que facilite este pensamiento en este contexto que tenemos, cómo funciona el mundo hoy en día interconectado. Me da un poco de esperanza el decir, bueno, pero hay personas que aunque no están estos libros hechos para aprenderlo, porque o que no tienen la facilidad ni los medios para conseguirlo, pues se lanzan a hacerlo y parece que ahí encuentran algo o se ponen a leerlo, se ponen a estudiar. Sí, qué bueno. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que piensas como claro, yo? creo que sí, creo que estamos de acuerdo en este argumento. Yo estoy convencido otra vez con Hegel eh, de que la filosofía aparece con una fuerza extraordinaria, con una irrupción extraordinaria en las épocas de crisis, en las épocas de desgarramiento. Nosotros vivimos en un mundo esquizoide, en un mundo desgarrado, en un mundo en el que el sujeto y el objeto no se reconocen. Eh, por el contrario, la gente se ha objetualizado y la objetivación de la vida se ha subjetivizado, se han invertido absolutamente los papeles. Y bueno, pienso que en este sentido, eh, la filosofía es mucho más, exige incluso más presencia que otras expresiones del espíritu, incluso hasta podría decir que la religión, porque ya sabemos cómo andan las cosas en el Vaticano, ¿no? En los últimos tiempos. No es precisamente el mejor Vaticano posible, ¿no? Así como decía Leibniz, el mejor de los mundos posibles. Bueno, este no es el mejor de los Vaticanos posible por estos días. Y pienso que por el contrario, la filosofía ha venido tomando un cuerpo que a mí mismo, que me ocupo de la filosofía, que he sido profesor durante casi 30 años de filosofía, me ha sorprendido ver el interés, el entusiasmo de la gente, porque la gente está buscando un elemento no del cual aferrarse, porque en este caso sería más bien un aspecto dogmático,
sino de que le permita comprender más allá de los métodos de la así llamada episteme o de las figuraciones científicas y representaciones conceptuales del presente, más allá de toda metodología, por las razones de fondo de lo que nos está pasando, de lo que estamos viviendo en una época tan complicada como esta, ¿no? Inédita por lo demás. Esta es una cosa de verdad que probablemente en cualquier otra época de la historia de la humanidad, esto de llegar a un centro comercial y empezar a echar tiros por todos lados, bueno, es una cosa verdaderamente asombrosa, ¿no? La soledad en la cual se encuentra hoy en día el hombre, el individuo, el trastocamiento de los escenarios. Es decir, es una época sumamente complicada para la América Latina en particular. Las crisis han llegado con una enorme fuerza. La vida en Norteamérica es una vida total y absolutamente mecanizada. Pienso que en Europa las cosas no deben andar mejor. En fin, es muy complicado todo esto, ¿no? Muy, muy complicado. Y tengo la sospecha de que más allá de las formas superficialmente concebidas de los actuales escenarios políticos, sociales y culturales de la actualidad, por detrás hay un gran hálito de neototalitarismo que está cada vez acrecentándose más. Y esto es muy peligroso para lo que podríamos pensar en el futuro inmediato. Esta última frase que has dicho también me recuerda un poco que cuando te lanzas a la filosofía, en estas personas que he conocido, que he tenido placer, y en mí mismo, por ejemplo, vas con total desconfianza por el mundo, estás triste y necesitas, pues, esta es la palabra, necesitas comprender. No se puede no te puedes comprender a ti mismo si al mismo tiempo no comprendes qué es lo que pasa a tu alrededor y no comprendes cómo funciona el mundo, ¿no? Y eso da un terror, es un terror cuando uno se encuentra en ese estado, decir, me tengo que lanzar porque esto es terrorífico, tengo que comprender alguna cosa. Sí, exactamente. Pues curioso que sea en el mundo de la física cuántica que nos esté ocurriendo todo esto, ¿no? Que estemos cada vez más aumentando los cuadritos que representaba Picasso apenas en los años, a principios del siglo XX, ¿no? Increíble. Sí. Desde luego que quizás sea muy importante leer a estos pensadores y que sean más fácil hacerlo, más que la gente no, porque es que no está en ningún medio, no hablan de ellos nadie, y si los nombra igual, ¿sabes? Como que en la mayoría de los ámbitos, esto en lo académico o en lo cultural, en algunos, te miran un poco raro, ¿no? La gente que se lanza a eso, pues lo hace, bien sabe que lo necesita, porque hay un miedo a pensar bastante grande. O sea, sí, es una cosa verdaderamente terrible. Sí, tal vez por eso el regreso a Hegel, ¿no? Que hemos tenido en los últimos tiempos, yo creo que es una de las figuras más extraordinarias de la historia de la filosofía, y la fuerza de su pensamiento curiosamente se ha hecho muy contemporánea, se nos ha hecho muy actual, y esto yo creo que es sumamente importante, y que debemos, las personas que nos hemos dedicado a leer a Hegel durante años, no solamente promover su pensamiento, sino incitar a la gente a que, si quiere reencontrarse con la comprensión de lo que le pasa, de lo que le acontece en su cotidianidad, no está mal leer a Hegel, sino todo lo contrario. Sí, es un autor que
en el que, aunque utilice palabras antiguas, ¿no? Que esto viene también con otra pregunta que te quería hacer, que ya la encajo aquí. Aunque utilice palabras antiguas, y aunque utilice las mismas palabras para hablar de cosas diferentes, que es algo que dice su crítico y que han criticado de él, le dicen que no es muy exacto, que a veces habla del absoluto, que otras veces habla de la conciencia o de ir mezcla las cosas, eso dicen los críticos. Y realmente en uno de los capítulos de tu libro hablas específicamente de esto, porque él no utiliza nunca, iba al capítulo sobre la palabra praxis, tú haces filosofía de la praxis, te dedicas a hacer entender todo este marco conceptual que implica la filosofía de la praxis y el centro es Hegel y sus trabajos, junto con Marx, pero él no utiliza nunca la palabra praxis. Y en esto tú decías que no es la palabra en sí, que sería algo muy fijo, ¿no? Pienso yo, algo muy fijo. Es decir, esta palabra es la que hay que utilizar siempre. Todo esto va mudando. Y no es las palabras que se utilizan, es el argumento en completo, lo que representa cada palabra y cómo esto lo explica Hegel en el contexto histórico, nuestro, cómo funciona este pensamiento, ¿no? En qué punto está o cómo está avanzando este pensamiento. Es por esto quizás que no se comprende a Hegel, ¿no? También, como lo estábamos diciendo. Seguro. Seguro. Sí, fíjate, la característica de un pensamiento, vamos a llamarlo como voy a utilizar una expresión que es de Giovanni Gentile, que era un gran hegeliano, aunque tenía algunos problemas políticos, digamos, pero era un gran hegeliano, era un gran intérprete de Hegel. Además, Giovanni Gentile hablaba del pensamiento pensante. El pensamiento pensante es justamente el de no etiquetar las categorías y los conceptos fundamentales de la filosofía, sino el de que tengan la suficiente flexión para, digamos, interconectarse con la vida misma, ¿no? Con las relaciones entre las cosas. Entonces, no es posible en el caso de Hegel pensar que las categorías o los conceptos que utiliza sean inmediatamente concebidos de una manera fija o rígida. Si hacemos esto, ya no es Hegel. Si hacemos esto, ya es el entendimiento abstracto. Es decir, ya hay una catalogación, un diccionario, un manual de instrucciones, etcétera, pero no pensamiento. Entonces, de lo que se trata es de encontrar la forma de flexión adecuada a la cosa misma, ¿no? Y en esto Hegel es un maestro. Por eso se hace difícil, a veces se le pierde a la persona el concepto. Y bueno, mucha gente inmediatamente dice, ah, caramba, es que el término concepto aparece a veces aparece absoluto, a veces aparece espíritu, a veces. Entonces, caramba, Hegel es un confusionario. No es un confusionario, es una persona que ha sabido que los términos no pueden ser rígidos si se trata de comprender una cosa cuya maleabilidad es fundamental. Este es el asunto clave, ¿no? Incluso yo, pensando ahorita un poco en lo del término praxis, siguiendo la tradición del pensamiento griego, el sujeto no se había desarrollado plenamente en el mundo griego, porque si no, no hubiese existido la modernidad, que fue precisamente a partir de la cual la subjetividad toma conciencia de sí misma. Se podría pensar como ese término que usa Hegel y que por supuesto tiene sus orígenes en la filosofía
inmediatamente que le precede, Kant, Fichte, por ejemplo, es la autoconciencia. Eh, bueno, la autoconciencia no hay propiamente dicha en el mundo griego clásico. Que hayan, digamos, elementos de autoconciencia es una cosa, pero que haya conciencia de la conciencia en cuanto tal, ya es otra cosa. Sí, el término es la praxis, representación. claro, el término praxis es un término griego, es un término griego. Pero el término espíritu es un término que viene del mundo medieval, se desarrolla plenamente en él y entra a formar parte de la cultura moderna con una extraordinaria fuerza y particularmente en el caso de Hegel, bueno, la fenomenología se llama del espíritu, ¿no? De manera que yo creo que en el caso particular de Hegel hay una superación que conserva el concepto de praxis dentro de la actividad del espíritu. Creo que se trata un poco de eso. O sea, que lo que es el concepto de praxis está desarrollado porque todo el libro ya como que comprende a ese concepto y como que es el mismo pensamiento, ¿no? Que en el fenómeno pues lo supera, ¿no? Conservar. Esto me viene a otra pregunta que también te quería hacer, que en este caso va sobre Spinoza, que ya te dije que íbamos a volver. Porque el comprender y el superar y comprender y superar, ¿no? Conservar y superar es el comprender. En fin, estamos, muy ¿no? bien, Porque creo que me he hecho un trabajo. Entonces, para Spinoza, hay personas que no lo entienden, hay filósofos que no lo entienden así, que bueno, son respetables, pero que algo se comprenda, o sea, la tercera forma de conocimiento para Spinoza es lo que se comprende a sí mismo. Yo así lo he entendido siempre. Y en esto me engancha con el pensamiento de Hegel. Ahí está el pensamiento de Hegel. Es decir, si tú comprendes algo, estás superando la cosa que había antes, estás superando esa emoción que describe muy bien todos los tipos de emociones y cómo se mezclan entre sí Spinoza, y que además es un autor que ahora mismo Damasio, por ejemplo, que es un neurólogo portugués muy reconocido hoy en día, lo ha puesto como este hombre tenía razón hace ya 500 años de lo que dice la neurociencia hoy en día. Es decir, estamos hablando de un autor muy consagrado que ha pensado que el comprender lo que te pasa hace que superes esa emoción y que consigas pues, llegar a la virtud, ¿no? A la virtud espinosista en la que acaba el libro, etcétera. Entonces, esta tercera forma de conocimiento, que es el comparar cosas como... Me recuerda un poco, y lo estoy diciendo por encima porque a ver si me lo completas, ¿no? Esta forma de comprender lo que te pasa, que en tu caso es tu emoción. En Spinoza no está desarrollado como el sujeto que se representa a sí mismo, que no hemos estado hablando. A mí me parece que es un poco... Averroes pensaba, por ejemplo, que el sujeto es la percepción nihilista. O sea, por una parte está la psicología y por otra está el pensamiento filosófico como más que sería o político, ¿no? Entonces esta separación igual sigue un poco ahí en Spinoza, aunque ya el comprender tus emociones también te hace una persona más virtuosa y en ese sentido eres más capaz de vivir en la democracia y eres mejor para los demás, etcétera, ¿no? Spinoza dice eso. Hegel, es decir, la pregunta sería, ¿Hegel utiliza el tercer género de conocimiento de Spinoza la mayoría de las veces? Hegel utiliza esta filosofía de una forma casi con las palabras de Spinoza, como describe él esta forma de comprenderse. Fíjate, yo pienso que en la fenomenología del espíritu particularmente es una exposición en grande, es decir, amplia, de las formas del conocimiento desarrolladas en el tratado primero y luego en la ética por Spinoza. El asunto es que
es muy fácil para los quienes han insistido en interpretar a Spinoza desde el punto de vista del entendimiento abstracto, en elaborar con las tres formas spinocianas del conocimiento, como las llama él, de la percipitio, elaborar un manual de primera forma de conocimiento. Entonces es como paso 1, paso 2 y paso 3 subiendo la escalerita, ¿no? Bueno, no, ya en la primera forma de conocimiento está la tercera y la segunda, solamente que no se han desarrollado, no han logrado, digamos, ir aflorando plenamente, ¿no? Exactamente. Y el entendimiento abstracto llega siempre hasta la segunda, es el gran problema. Es decir, no va más allá de la caja esquineriana, no va más allá. Se queda en la caja esquineriana. Sí, es un condicionamiento. Has comprendido, has entendido, mejor dicho, has entendido que esto te pone triste y entonces estás triste, pero ya. Sí. Así es, así es. Entonces, bueno, de lo que se trata es de el retorno, digamos, de que la experiencia recorrida, y esta es precisamente la idea que Hegel nos exhorta a seguir. Lo que hace Hegel es un poco como Dante, que va mostrándonos los tres giros de la Divina Comedia, ¿no? El purgatorio, perdón, el cielo, el purgatorio, el infierno. Bueno, más o menos este recorrido, en el sentido de, ven que te muestro, ven que te voy a enseñar esta experiencia, ¿no? Bueno, esa experiencia es la experiencia de la primera forma de conocimiento, que es, digamos, el conocimiento de oídas o por vaga experiencia de la cual habla Spinoza. La segunda, esta de las causas y los efectos del conocimiento técnico, el conocimiento, digamos, científico, etcétera. Y el tercer conocimiento es el intento de reconstruir el proceso mediante el cual se ha hecho el recorrido. Y ese reconocimiento es lo que da, según en el caso de Spinoza, el amor intelectual. En el caso de Hegel es el saber absoluto. Es el saber absoluto. Por supuesto, hay algunas diferencias, algunas distinciones, lo que podría, lo que denomina Hegel determinaciones. Pero en el fondo, la intentio, la intención es la misma. Es la misma. Sí. Bien. De esto se trata, de recuperar el amor intelectual, ¿no? A veces, mientras estaba hablando, me ha venido una frase, ¿no? Que me he cortado para no decirla, pero yo a veces entiendo que ese tercer género de conocimiento implica que el sujeto cambie. O sea, que tú que eres el sujeto, de alguna forma cambias, porque ya estás incluyendo aspectos de ti mismo y que al mismo tiempo te afectan, utilizando la palabra de Spinoza, porque están en tu contexto, porque te sientes afectado por X cosas que te... Y al tú comprenderlas, eso produce un cambio en ti, es decir, en el sujeto, en la percepción, si queremos, ¿no? Y eso es el amor incondicional o el amor intelectual. Bien, sí, creo que nos entendemos bastante bien. Son bastante años. Bien, me quedan dos cositas, dos preguntitas que a lo mejor no son centrales, porque estas como han sido las centrales más o menos enfocadas en el libro y en este trabajo que tenemos. Pero hay una duda, una curiosidad, porque tú nombras en el libro en algún momento que la ideología para Marx es igual que la imaginación para Spinoza, es igual no, sino que equivale a ese concepto, ¿no? Sí, y sí. La apariencia para Hegel. Entonces, esto me da a mí que pensar, bueno,
es un insulto, me parece. Marx lo utilizaba como una forma de arrengar a la gente, como de darle donde le dolía, como un insulto, una especie de insulto. Y, y además que cómo se ha desvirtuado con todo este pensamiento de Marx, cómo ahora, además es algo que tú has tratado muy cercanamente en otros trabajos, por ejemplo, la traducción Manifiesto Comunista, del original, y cómo lo que se dijo en aquellos momentos ahora es completamente extraño a ese pensamiento, como esto, o sea, ya no es fácilmente reconocible, ¿no? Así es, sí, sí. Sí, bueno, fíjate, de nuevo, la ideología o la imaginatio spinociana, además, es un argumento que no me pertenece, no es mío, es un argumento de Althusser, de los años 70. Eh, Althusser, para separar a Hegel de Marx, o mejor dicho, a Marx de Hegel, ha utilizado a Spinoza como una bandera. Dice, no, es que realmente la relación de dependencia, digamos, de discipulado, no es con Hegel, es con Spinoza, porque, claro, si tú tienes la interpretación de que Spinoza es un materialista, es un ateo, era un subversivo, etcétera, entonces, caramba, este es el papá de Marx, no Hegel, que era un tipo prusiano, idealista, etcétera. Es decir, es una forma, digamos, bastante, por cierto, ideologizada de concebir la filosofía, lo bueno y lo malo, los vaqueros y los indios, ¿no? Eh, los musulmanes y los cristianos. También de luz. Entonces, este tipo de perspectiva maniquea no solamente no sirve para hacer filosofía, sino que es más bien propaganda política en el sentido estricto. Sin embargo, esa fue la escuela que luego desarrollaron los posmodernos, porque todos los posmodernos, que son además discípulos de Althusser, o en buena medida lo fueron, bueno, tomaron el argumento de que Spinoza sí, porque Spinoza era materialista y tal. Y de manera que el concepto de ideología eh, que desarrolla Marx es un concepto, según Althusser, que proviene del concepto de la imaginación desarrollado por Spinoza. Pero no es mentira. Es decir, fíjate cómo son las cosas. Es decir, yo puedo tener objeciones contra un determinado autor y contra su perspectiva y sus intereses, pero cuando uno lee a fondo el texto de Spinoza y se da cuenta qué significa imaginación y ha leído la ideología alemana de Marx, por ejemplo, se da cuenta que hay una relación muy fuerte. Solamente que a Althusser se le olvida que entre Spinoza y Marx se encuentra Hegel, precisamente. Es decir, es una cosa, fíjate, hay un famoso trabajo eh, que tiene poco tiempo de haber sido publicado, tal vez, no creo más de 10 años, no creo. Es la lectura que hace Marx, la lectura y apuntes, el resumen, digamos, que hace Marx del Tratado Teológico Político Spinociano. Está publicado en español. Bueno, ese trabajo, ese pequeño librito, cuaderno de anotaciones, etcétera, tiene una cosa muy curiosa, que es que aparece Hegel en el medio entre la lectura que está haciendo del Tratado Teológico Político y la interpretación que está haciendo Marx del Tratado Teológico Político. Esto es una cosa muy importante porque permite comprender que más allá de las limitaciones, los criterios de demarcación establecidos entre los autores, aparecen formas que más bien fluidifican las relaciones entre ellos. En el caso particular de la ideología en el sentido, digamos, como se ha interpretado en Marx, es como una, como decías tú, como casi peyorativa, por lo menos en el
universo de la ideología alemana así aparece. Como, bueno, se burla de Max Stirner, de Bruno Bauer, de Feuerbach. Se burla y los coloca como unos tipos que están haciendo, tratando inútilmente de convertir la literatura en realidad. Pero si uno ve con atención, más allá de la acritud con la que Marx generalmente escribía, se da cuenta que en el fondo el problema no es romper con la ideología, sino comprender y superar la ideología. Hay una enorme diferenciación entre una cosa y la otra, ¿no? Hay una enorme diferenciación, es decir, es Voltaire, que Voltaire simplemente la religión hay que tirarla al cesto de la basura y punto. Pero ese no es Hegel, ni es Marx, ni es Spinoza. No se trata de agarrar la religión o cualquier otro tema, digamos, de origen medieval y echarlo al lado. La escolástica, vamos a votar la escolástica y nos desprendemos de ella. No, no se trata de eso. Se trata es de comprenderla y superarla. Y este es otro asunto. Este es el tercer grado de conocimiento de Spinoza. Este es que es un poco lo que, por cierto, decía Marx, y que han desvirtuado en las traducciones en español. Cada vez que Marx en el manifiesto del Partido Comunista dice, bueno, ¿y qué es lo que significa comunismo? Entonces la gente traduce abolir la propiedad privada. Bueno, eso es lo que han hecho los rusos, los chinos. Pero Marx no dice eso en alemán, dice superar y conservar la propiedad privada. Pero como les resultaba tan poco manipulable este término, entonces simplemente hay que romper con la propiedad privada, eliminar la propiedad privada y tener el charco que hoy en día tenemos en Venezuela, ¿no? Sí, desde luego. Bien, pues creo que quedan respondidas estas dos preguntas. Y me ha dado un poco porque Spinoza también lo entienden estos autores a los que se denomina posmodernos, también lo entienden en este sentido la afección, diferencian la afección del afecto, ¿no? Y escribir un poco a que lo único que manda es las imágenes repetidas en tu conciencia que hacen que por ellas mismas y conforme se van multiplicando, pues te obligan a comportarte de una forma o de otra. En el sentido de que no es que tú puedas comprender el aspecto espiritual, digamos así, o el afecto como uno solo, como un propio sujeto, etcétera, ¿no? Sino solo la afección. En el marco de estos autores que son los llamados postmodernos, pues también diferencian a Spinoza y creen que él nunca habló de un afecto único. Pero esto es un poco absurdo porque él estaba hablando siempre de Dios, ¿no? Exactamente. Que lo pusiese a Dios como la representación de lo que voy a desarrollar es esto. Entonces, pues el afecto, desde luego que estaría ahí porque eso es lo que se refiere a Dios en su ética. Bien, y ahí, por último, me gustaría hablar sobre, pues ya sabes, un autor que Saverroes, y leerte una frasecita que ya te la copié por Twitter y yo te lo dije, pero ahora la vamos a recordar. ¿Por qué? Porque es un autor que, pues en el año que yo nací, se publicó un libro de él después de 30 años de recopilar, que es el Tratado sobre el alma, el comentario sobre el alma de Aristóteles. Y entonces, pues con la curiosidad y con el poco saber, con lo poco que se sabe de este autor, yo no he hecho nada más que leer durante muchísimos años lo que ha ido saliendo. Y bueno, por ejemplo, cuando antes de leer a Hegel y que tú leyéndote a ti me dijiste, bueno, pues léelo, ¿no? Yo te dije, ¿pero para qué? Si yo ya leo a Averroes. Así que esto quiere decir que lo que yo leía de lo tuyo me sonaba mucho. Desde luego no tiene nada que ver, porque como tú le metes a leer a un autor medieval, pues tienes que cambiar el mundo entero alrededor, tienes que ser capaz de trasladarte a esa época y esos conflictos, si no, no lo estás leyendo bien. Entonces, pero hay una cosa de Averroes que me gusta mucho, que esto viene en el Tafut,
Tafú es la incoherencia de la incoherencia. Sí. Esta frase que voy a decir ahora no es de su psicología, de lo que se ha ido a llamar su psicología, esta que te he dicho antes, que en el que dice que el sujeto es la percepción y el sujeto se puede decir que es el yo, es la misma percepción y eso cambia de un momento a otro. Él era médico y psicólogo, se puede decir que era psicólogo porque trataba a la gente con el habla, decía, y entonces utilizaba esta forma, era el conocimiento del alma de Aristóteles, o esta metafísica a través de la metafísica de Aristóteles, era lo que él utilizaba en la ciencia psicológica. Él quería separar una ciencia de lo que hacían los sacerdotes en aquel momento y hacerla científica, ¿no? En este sentido fue un padre de la psicología, pero hay otro libro que no tiene nada que ver con eso, que es La incoherencia de la incoherencia, que está traducido al inglés, ahora pues, en 90 y algo creo que fue traducido. Y entonces, este es el diálogo que tienen con un teólogo de su tiempo, que es Al-Ghazali, y en el que intenta demostrar que se puede comprender las ideas políticas y lo que quería Berroe, que era reformular el Corán, reformular la Biblia, ¿no? El texto sagrado, y hacer como una especie de nueva constitución, por decirlo con palabras modernas. Él quería cambiar las palabras que ya no se entienden porque las ideas han quedado viejas y obsoletas, mediante la lógica, analizarla y cambiarla. Que ya queda muy lejos lo que dijo el que escribió este texto, ¿no? Esa era su intención principal. Entonces, te voy a leer la frase literal que me recuerda bastante a este pensamiento democrático de derecho o de Hegel o de Marx, ¿vale? Que dice, Averroes lo que hace es seguir a Aristóteles cuando desarrolla lo que Al-Ghazali le pregunta sobre si se puede medir algo infinito. ¿Se puede medir algo infinito? Le dice Al-Ghazali y él intenta medir las almas, etc. Averroes le dice que lo único infinito que se puede medir es el pensamiento. ¿Escuchas? Wow. Sí, te oigo, te oigo. Wow. Bien. Lo único infinito que se puede medir es el pensamiento. ¿Te repito? Sí, por favor. ¿Está listo? Bien. Bien, no hay problema. Al-Ghazali le pregunta qué cosas se pueden medir. Y él, Averroes, le responde que lo único que se puede medir, que se puede comprobar, es el pensamiento. Porque él coge la idea de motor inmóvil de Aristóteles y dice que el pensamiento está claro que no tiene ni principio ni final, entonces es infinito. Pero solo se puede medir como una forma de aprendizaje en el que piensa. Es decir, igual puede ser como, de ahí nos lleva que escribiendo una estrofa, haciendo una música rítmica, etcétera, pues es una forma de medir ese pensamiento infinito, ¿no? Eso es un ejemplo que pone después. Y entonces él dice, literalmente, los filósofos afirmamos que lo necesariamente cierto es objetivamente verdadero, mientras que lo que afirmamos que es necesariamente absurdo no es lo que dice ser. Y para ello no hay otro criterio que la aprehensión intuitiva e inmediata. Esta frase exacta a mí me recuerda mucho a Hegel. Bien, ahora mismo se está estudiando mucho en Estados Unidos, tengo hace años ¿verdad? Aquí en España está casi olvidado, en América Latina pues imagino que también, aunque he tenido alguna conversación con personas latinoamericanas sobre él, pero sabe un poco, o le interesa más que otra cosa. Y en fin, creo que en España es donde más oculto está, porque increíble, ¿no? No sé increíble. por qué, pero es increíble. Pero puede ser en este sentido como una persona que ha contribuido mucho a este pensamiento político, a la psicología como ciencia, y que no se sepa nada, pues me deja a mí un poco intranquilo. ¿Qué piensas de lo que le pasó a este filósofo que se vio envuelto en la Guerra Santa y lo que pasó después, que taparon su obra? Que se dice que Cervantes tuvo contacto con las obras originales pues mientras estuvo cautivo en Argel. Por ejemplo, hay personas muy... Spinoza tradujo a
a Bentofail, que era maestro de Averroes y se supone que podía haber estado en contacto con estos libros prohibidos en su época. Sí, es correcto, decir, que de alguna forma su pensamiento ha sobrevivido, pero está enclaustrado, está encerrado en la opinión pública o incluso en la cultural, pues no está bien tratado, ¿no? ¿Qué opinas de bueno, fíjate, hay un argumento que utiliza Hegel en la introducción a las lecciones de historia de la filosofía, que yo lo comparto, obviamente, casi que tengo el carnet de hegeliano, ¿no? Bueno, porque Hegel sostenía que ninguna filosofía de la historia de la filosofía era desechable. Y no porque se tratara de una especie de museo de cera en el que tú ibas, y entonces decías, ah, mira, qué interesante este tipo llamado Averroes y tal, como una especie de figura hueca, vacía, que, digamos, quedó ahí como una especie de recuerdo arqueológico. No, porque el pensamiento se mueve, el pensamiento deviene. Y las formas de pensamiento que son propias de Averroes han pasado efectivamente al desarrollo de la modernidad, de la filosofía moderna. Y esas formas de la filosofía moderna han llegado a la filosofía del idealismo alemán o han llegado por supuesto, a formar parte del pensamiento spinoziano o incluso forman parte, aunque uno no las perciba de forma inmediata, pero están contenidas en el concepto filosófico contemporáneo. Entonces, Averroes puede ser que desde el punto de vista, digamos, formal, haya desaparecido, pero desde el punto de vista del desarrollo mismo de la filosofía, ahí está Averroes. Ahí lo vas a encontrar en alguna parte, como en efecto tú lo has hecho leyendo a Hegel o leyendo a Spinoza. Va a ser sumamente fácil para una persona que haya leído a Averroes poder identificarlo después, más adelante, en la obra de una filosofía, digámoslo así, más reciente, más actual. Ahora, que por otra parte, que en España hayan agarrado a lo Voltaire, al pobre Averroes, y lo hayan colocado en el cesto, eh, francamente es una cosa de cuidado, porque creo que una de las fortalezas del espíritu español debería ser la fundamentación de las personas que le han dado identidad, que le han dado eh, eh, lugar y fecha de nacimiento al espíritu español. No me refiero a España como territorio nada más, sino como al nación. espíritu, y como nación, como identidad, como concepto. Y esto es un poco malagradecido, diría cuando menos, de no tener presentes a esas figuras, sino tal vez a las más representativas, o Cervantes, ¿no? No, hay que buscar que detrás de Cervantes, para que haya Cervantes, tienen que haber unos cuantos intelectuales que lo han nutrido, ¿no? Además es bastante, creo, no tenemos no es evidente, no tenemos una prueba, pero le estuvo cautivo 4 o 5 años allí leyendo con un sacerdote portugués todos los libros que había, y de los que más sabía era de Averroes, o sea, es que más o menos, ¿no? Y después en el Quijote, pues la verdad es que todo el rato está siguiendo lo que dice el moro sabio. Básicamente la verdad es que me parece un poco extraño que no aceptemos, ¿no? Porque Cervantes escribía literatura y lo que quería era ocultarlo todo y mezclarlo todo al mismo tiempo, que no vamos a encontrar nada científico ahí. Tampoco hay que buscar lo científico, directamente hay que buscar lo que no es científico. Tal cual, así es. Pues sí, me da un poco para despedirme de esta entrevista. Un aforismo de Hegel, de un libro que escribiste tú, que me dejaste y lo leí, que son los aforismos de Jena,
lo traduciste tú, ¿no? Y hay un aforismo en el que me detuve porque me parecía muy extraño que hablase de la ciudad de Lucena. Y decía algo así como que en Lucena han prohibido la entrada a la que lleven el pelo encrispado con más de 30 centímetros de diámetro, si no me acuerdo mal. Y claro, Lucena fue el sitio donde llevaron a Averroes cuando en algún momento se enfadó con la opinión pública cordobesa y lo exiliaron allí en Lucena, que era tierra de judíos, ¿no? Lo llevaron allí porque había dicho cosas que no gustaron en esa época a los ciudadanos y a los gobernantes. Más a los ciudadanos, eso fue más revolución, porque los gobernantes estaban siempre, los gobernantes del pequeño reino que se había convertido Córdoba estaban siempre con Averroes y cuidando. Entonces, eso me da un toque de que Hegel sabía muy bien por qué hacía lo que hacía, o tenía esa intuición por lo menos, ¿no? Yo sé que llevaron allí con el pelo encrespado porque había dicho algo que no, y los cientos de miles que hay ahora repartidos en el mundo, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Era un poco la idea igual, de ese aforismo. Así es, sí. Sí, por cierto que en esos aforismos de Jena también una referencia al final es el Quijote. Eh, eh, yo creo que Hegel tomó muy en cuenta toda esa experiencia de la conciencia, o como podríamos, un poco tocando el tema ya conversado acerca de la ideología, toda esa eh, imaginación de la mente el viejo Quijote, cómo se va haciendo parte constitutiva de la realidad. Bueno, yo creo que una de las referencias fundamentales en la construcción de la fenomenología, particularmente, ha sido el Quijote, sin duda. Sin duda. Sí. De manera que ahí debes tener en algún lugar contenido a Averroes también. Sí, en muchos sitios. Bien, para despedirnos de esta entrevista, te quería enseñar algo que te he dicho alguna vez. Que es este libro, que es el primero que he tenido, el primero que me regalaron. Y es, pues eso, El Quijote en cómic. Ah, qué maravilla. Eso ya te lo he comentado, ¿no? El primer capítulo. Yo tenía uno. Yo tenía uno. En mi biblioteca como de niño tenía uno, sí. Sí, igualito, igualito. Era la misma edición. ¿Igualito? Sí, seguro. Sí. Creo que ha sido el primer libro que he ojeado. Sí, por ahí está. Claro, claro, eso fue lo que me hizo luego, me motivó a leer el Quijote propiamente dicho. Pero en mi infancia, creo que fue mi padre compró una colección de textos y venía también. ese. Es una enciclopedia muy, muy bella, una edición muy bella. Son 10 volúmenes. Sí, es buenísima. Y además, para un niño le gusta ver los dibujos y tal. Claro. Es fácil de leer porque han eliminado el juego de los narradores, que es quizás de lo más bonito del libro completo, pero para la lectura, la verdad es que me interesó mucho, bueno, quería enseñártelo. Me gustó mucho. Ese libro lo tendré para siempre. Me has hecho recordar mi infancia. Pues mira, qué bien, porque resulta que es el mismo, si no es el mismo, muy parecido. Qué bien. Sí, seguro. Bueno, pues dejamos aquí la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, José Rafael. Y siempre, la publicaré próximamente. Claro que sí, con muchísimo gusto. Un gran abrazo. Vale, un gran abrazo. Chao.